Bueno muchachos, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Qué pena pues no poder darles clases el viernes, pero pues sí, digamos que a mí se me complican mucho las enfermedades, entonces pues eso. Eh, lo que tenía pensado pues para el viernes mostrarles era básicamente cómo implementar digamos cómo uno evaluar funciones así arbitrarias desde código, ¿cierto? Digamos que nosotros habíamos hecho algo anterior, pues al principio del semestre, que era evaluar una curva, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, pues la clase del viernes iba a ser básicamente una evaluación, pero ya de una función arbitraria. Por ejemplo, esto es una espiral de Arquímedes, eh, ¿cierto? Y pues teníamos varias espirales que son pues varios ejemplos de espirales, ¿cierto? Entonces tenemos la de Arquímedes, tenemos la hiperbólica, ¿cierto? Que está bien desde infinito y converge en cero. Tenemos la de Fermat, que son pues una raíz cuadrada de positivo y negativo, entonces tendríamos dos objetos que me representan ese punto. Y también tenemos pues entonces una gravedad. Entonces, por ejemplo, la gravedad aquí, estamos evaluando esas funciones. Entonces aquí pues tenemos un centro de gravedad que entonces está trayendo todas estas peloticas, ¿cierto? Por ejemplo, aquí le hizo un gravity slingshot, que es que se salió mucho de la órbita y salió corriendo, pues salió volando porque eh, digamos que la fuerza no lo alcanzó a traer al centro, ¿sí o qué? Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Vamos entendiendo, ¿sí? Entonces yo quería que implementáramos en clase una de estas funciones. Si quieren hagamos de la espiral de Arquímedes, que es como la más sencilla, o ustedes me dirán cuál quieren que hagamos. Listo. Bueno, les voy a pasar aquí un codiguito que lo que va a hacer es pues como la espiral de Arquímedes es en coordenadas polares, pues les va a pasar un codiguito para transformar de coordenadas a cartesianas y etcétera, ¿sí o qué? Entonces, la idea es que lleguemos a esto. Eh, pues la idea es pasar rápido por este lado. Miren, la espiral de Arquímedes es esto, es muy sencillita. Pues para que le demos pasar al tema de los shaders, ¿cierto? Que es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, yo abro el codiguito, ese estaba, aquí, ok, este es. Entonces vengan, ¿dónde estaba eso? Uh, Explorer, aquí, listo. Entonces les va a pasar por aquí en chat. Listo. Entonces este de aquí también lo va a pasar pues en el de Geo. Con gráfica, ¿cierto? Perdón, un momentico, yo me muteo. Vale, se me olvidó mutear el OBS, me va a tocar cortar eso, lo siento. Eh, Listo. Entonces vamos a implementar esa espiral de Arquímedes. Entonces pues vamos a crear un script por acá. Spiral G1. ¿Sí o qué? Listo. Entonces veamos la fórmula de la espiral de Arquímedes. Entonces, sacámosla por aquí. Aquí en Wikipedia está. Listo. Entonces miremosla por acá. Al cierto. Entonces, tenemos que es esta ecuación, ¿cierto? Donde pues R es el radio, ¿cierto? En coordenadas polares el radio más alejado del centro y teta es el ángulo, ¿cierto? Entonces para yo poder dibujar esta espiral tenemos que el radio depende del ángulo por un valor, pues por un desfase más un valor de separación, ¿cierto?
Hasta ahí todo correcto, tal. Sí, comprendemos. Listo. Entonces vamos a llegar a eso. ¿Cómo llegamos a eso entonces? Empecemos con definir las variables que van a aumentar, ¿cierto? Porque entonces, en este caso, démosle play un momentico. O sea, sí, el radio depende del ángulo, pero además de eso el ángulo está aumentando con respecto al tiempo, ¿cierto? Es correcto porque se está animando, ¿cierto? Al animar es que algo depende del tiempo, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a llegar y vamos a decir, ah, listo, entonces tenemos un valor, ¿cierto? Un float, que es el radio, perdón, un float que es el ángulo, que sería pues en radianes. Y si quieren podemos ponerle la constante que multiplica, ¿cierto? Pongamos por aquí una imagencita, está de acá, ¿sí o qué? Cortar, así chiquita. Vámonos por aquí, ¿sí o qué? Entonces vamos a declarar este B, ¿cierto? Float B. Entonces, como decimos que el ángulo depende del tiempo, a su vez de que el radio depende del ángulo, entonces para que eso ocurra, entonces vamos a hacer que dependa del tiempo. ¿Cómo depende del tiempo? Simplemente el ángulo aumenta con respecto al tiempo. ¿Se me van entendiendo, cierto? Listo. Listo. Vale, entonces ahí tenemos bien. ¿Qué nos faltaría? Entonces nosotros ya... ¿cómo se dice? Evaluar el radio, ¿cierto? Pues porque como decimos que R es igual a teta, es un A por teta. Entonces nos falta encontrar ese valor de R, ¿cierto? Que es la variable dependiente. Entonces vamos a crear aquí una funcioncita que va a hacer eso. Solve spiral, por ejemplo, que se va a encargar de entonces resolver la R y luego transformar a coordenadas cartesianas para yo poder mostrarlas en el tiempo, ¿cierto? Para yo mostrar eso en el tiempo, pues entonces quiero que se vea, ¿cierto? En la escena. Para eso pues ya simplemente entonces vamos a sacar un transform target y listo. Entonces como yo quiero mover el transform, ¿cierto? Que describa esta función, entonces necesito primero las coordenadas en coordenadas polares y luego hacer el cálculo de r igual a alfa de teta y luego volverlas a cartesianas y aplicárselas al target. Es correcto, ¿cierto? ¿Entienden por qué? O lo explico más detalladamente. Listo. Como el mundo, ¿cierto? El mundo ¿qué? Pues de Unity, ¿cierto? El mundo está en coordenadas cartesianas, ¿cierto? Pues si yo pongo aquí un objetico, ¿cierto? Pues miramos que entonces la X aumenta para allá, la Y aumenta para arriba, la Z aumenta para adelante, ¿cierto? Eso son pues coordenadas cartesianas. Y además son pues lineales, es decir, de 0 a 1 es lo mismo que hay de 1 a 2, es lo mismo que hay de 2 a 3, etcétera, ¿cierto? Hasta ahí entendemos, comprendemos, ¿sí? Listo. Pero digamos que yo para poder hacer el cálculo más fácilmente de la espiral, yo necesito las coordenadas polares. Yo tenía por aquí el paint, ¿cierto? Este cálculo de aquí porque pues en las coordenadas polares entonces estamos haciendo que es r, teta, no x, y, ¿cierto? Entonces, yo lo que voy a tener que hacer es que voy a coger esta posición por acá, ¿cierto? Esta de aquí. La voy a tener que convertir a coordenadas polares para yo poder multiplicar por el ángulo, ¿cierto? Y luego convertirlas a cartesianas. ¿Por qué? Porque si yo fuera a hacerlo directamente en cartesianas, entonces tendría que hacer ya digamos que la fórmula me cambiaría, ¿cierto? Esto es como un concepto un poquito interesante que hay que entender y por eso quería hacer esta clase antes de los shaders, los espacios.
¿cierto? Porque si yo estoy en cartesianas, entonces el ángulo ya no es un ángulo, sino que es el teorema de Pitágoras, ¿cierto? ¿Sí me entiendes? Entonces es por eso. Entonces pues ya no sería r, teta, sino que sería como algo así como, pues r es igual a, o x es igual a la tangente a la menos uno de r seno de esto sobre r coseno de esto, ¿cierto? Algo así. En vez de solo decir ángulo por constante, ¿sí o qué? Entonces es por eso, los espacios. Digamos que hay espacios de coordenadas que me permiten a mí manejar las variables de forma diferente. Listo, vamos esto 0.1 como default. Así, listo. Entonces por eso tengo que transformarlas. Vamos entonces a transformarlas de la siguiente manera. Yo les pasé pues ahí el código. Ese código básicamente lo que hace es de cartesiano a polar y de polar a cartesiano, ¿cierto? Entonces target, vamos a crear un vector 3. Se llame local position. Es igual entonces a target.local position, ¿cierto? Luego entonces local position punto cartesiano to polar planar axis.y, ¿cierto? Ahora pues, esto me va a convertir a coordenadas polares en un plano del mundo, ¿cierto? El plano, en este caso con la normal en Y. El plano con la normal en Y, entonces sería un planito, ¿cierto? Este planito de acá. Este sería un plano con la normal en Y. Un plano con la normal en X sería entonces así. Así. Y un plano con la normal en Z, pues entonces sería así. ¿Cierto? ¿Tiene sentido? ¿Sí vamos entendiendo? Listo. Borramos estos objeticos de acá. Entonces vamos a convertirlo pues a estas coordenadas polares. Vamos a hacer la conversión. Entonces local position. Entonces, como el plano es en Y, entonces yo voy a tener que cambiar X y Z, ¿cierto? Porque, pues, como es un vector 3, pero digamos que estamos trabajando sobre el espacio del plano de normal Y, entonces en las coordenadas, pues, reales de aquí del mundo, lo que va a cambiar simplemente es la X, en este sentido, y la Z, ¿cierto? Sí, sí, sí se entiende. Listo. Aquí, listo. Entonces, entonces yo solo tengo que editar la z. Como entonces pues aquí le pasamos y decimos, como r es igual a alfa por teta, bueno, vamos aquí bt más bien, pues ab por teta, entonces la x sería la r, ¿cierto? Entonces sería b por teta, que teta entonces es el ángulo, ¿cierto? La y no cambia porque la y es el plano normal, entonces pues siempre va a ser la misma. Y la z, entonces va a ser, ya va a ser el ángulo, ¿cierto? Porque recordemos, entonces el ángulo es la variable independiente, el radio es la variable dependiente, ¿cierto? Después de hacer esto, entonces ya lo convertimos a coordenadas cartesianas. Lo mismo con el eje, con el mismo eje, si no se nos destruye. Lo aplicamos. Ya lo único que falta hacer es aquí resolver la espiral. Entonces vamos a ver si funciona. Trade object, pero empty. Y pues este va a ser como el root, ¿cierto? Para que podamos
Pues digamos que la intención de utilizar el local position es que yo pues sea local la posición, que no sea global. Entonces si yo muevo el papa, pues que se mueva con, que la espiral de todas formas se mueva con el papa, ¿cierto? Eh, Creamos otro empty, entonces el target, y pongámosle entonces un trail y eso para que se, pues para que se vea lo que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces este trail de acá, end cap vértices, vale 3, así ya va a ser como una bolita, y ponemos esto delgadito. Pongámosle un material. Por aquí tenía uno, ¿cuál era? Este, Spaceline Glow. Listo. Entonces aquí pues pongámosle Archimedean Spiral G1. ¿Sí, okay? Vamos al target y démosle play. Entonces ahí se está moviendo, pero está muy lento. Entonces aquí hay dos cositas que podemos ajustar, ¿cierto? Primero, que podamos cambiar la velocidad de aquí. Y segundo, la velocidad está en radianes. Entonces pasémoslo en ángulos, ¿cierto? Pues a grados. Fill. Speed. Ay, speed. Es que no le puse el float, jiji. Aquí que sea un rango entre 0 y 360, ¿cierto? Y aquí entonces le vamos a multiplicar por speed y vamos a convertir los radianes a grados. ¿Cómo? Con una constante que está en mathf.rad2deg, ¿cierto? Que si la miramos pues es este valorcito de acá, y deg2rad es este, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando uno convierte de grados a ángulos creo que es por pi sobre 180, entonces pues esa multiplicación, esa división se puede, digamos, condensar en un solo numerito y solo multiplicarlo, ¿cierto? Ahí ya nos estamos ahorrando la división. Entonces aquí pues pongámosle a 10 grados por segundo, por ejemplo. Veamos qué hace. Bueno, aquí explotó, va muy rápido. Si es deg2rad o rad2deg. Ah, lo cambié, perdón. Deg2rad, era así. ¿Cierto? Entonces aquí está yendo a una rotación por segundo, ¿cierto? Hasta ahí entendemos. ¿Hay preguntas? Todo claro, listo. Vale, pongámosle pues aquí para que describa mejor la, la curva. Bueno, aquí todavía está en... Listo. Aquí pues ya se está dibujando la espiral, ¿cierto? Listo, muchachos, entonces este iba pues a hacer el tema del viernes, solo que pues íbamos a hacer todos los ejemplos. De todas formas aquí los ejemplos están resueltos, ya hicimos el de la espiral de Arquímedes. La idea es pues yo les voy a dejar una actividad donde digamos tengan que implementar más funciones arbitrarias, ¿les parece? Que ese sería el primer seguimiento de shaders. No, pues el otro viernes se los pongo y les digo para cuándo. Pues por lo general es una semana para hacerlo. Listo. Ese pues es el tema del viernes, entonces vamos a pasar con el tema de hoy. Si están por ahí, se durmieron. Efectivamente con muteo. Vale, si se durmieron. Listo, entonces... sí, sí, yo sé. Vale, sí. Ok, ahora vamos entonces a la presentación. Y bueno, saquen papel y lápiz porque pues lo que les voy a explicar va a ser un poquito extenso. ¿Dónde estaba? Aquí tal, aquí está el inglés. ¿Hola? Sí, sí estamos grabando.
Sí, me estaba asegurando de que no estuviera grabando la pantalla que no era. Listo. Vamos a ver entonces el renderizado en tiempo real. Tomen esta presentación como un emoji pensador muy grande, es decir, va a ser muy útil que lo sepan, pero no es necesario para pues, pasar la materia, ¿vale? Y pues esto va a ser, digamos, demasiado útil cuando estemos haciendo shaders para entender qué es lo que está pasando por detrás. Entonces, el real time renderer, pues, o renderizado en tiempo real, ¿cierto? Es básicamente lo que hacen los motores de juegos o cualquier aplicación interactiva, ¿cierto? Si nos metemos a Blender, por ejemplo, nosotros tenemos dos tipos de renderizado, ¿cierto? El Eevee y el ¿cómo es que se llama? Y el Cycles, ¿cierto? Pues uno le puede instalar Renderman, etcétera. Entonces, yo tengo aquí el renderer Eevee, que si yo le doy renderizar, aquí ya está renderizando y miren que yo me puedo mover, tal, no hay ningún problema. Agreguémosle una luz de punto, por ejemplo, ¿cierto? Otra por aquí, otra por acá. Y digamos que esto pasa en tiempo real. A medida que yo muevo la luz, pues se calculan pues la superficie de cómo se está iluminando en tiempo real cada X cantidad de tiempo por segundo, ¿cierto? Eso es un renderizado en tiempo real. A diferencia del renderizado offline, que es, por ejemplo, el path tracing, que es este de acá. Que miren que yo, aunque pues me muevo, aunque digamos que se vea de una forma pues así un poquito rápida, de todas formas no es en tiempo real. Miren que yo tengo que esperar unos segunditos a que la imagen quede lista, ¿cierto? Ah, bueno, si lo pongo en GPU se muere. Bueno, se queda un montón de tiempo cargando. Entonces, esa es como la diferenciación. Entonces, el tiempo real es este bueno, creo que me va a crashar Blender. Este que se calcula entonces muy rápido por segundo. Por ejemplo, los motores de juego son así. Pues en Unity entonces yo estoy calculando o estoy renderizando, ¿cierto? Un fotograma cada X milisegundos, a 16 milisegundos si es a 60 FPS, a 33 milisegundos si es a 30 FPS, ¿cierto? Pues si uno sobre 1000 y etcétera. Eh, entonces, ¿qué pasa con eso? Eh, por lo general, desde que nacieron los juegos en 3D, después de Quake, se ha utilizado un algoritmo que se llama la rasterización, ¿cierto? ¿En qué consiste la rasterización? La rasterización, bueno, pues primero veamos aquí, esto es pues un renderizado offline, que es el ray tracing o el path tracing, que básicamente simula rayos de luz que salen de un punto de luz y rebotan con toda la escena y llegan a la cámara, ¿cierto? Digamos que simular esa millonada de rayos no es precisamente barato para computacionalmente, eh, y hace pues que la imagen no se vea inmediatamente cuando se le pidió que se viera, ¿cierto? Veamos pues aquí un ejemplito con Minecraft. Pues entonces aquí tenemos sin Ray Tracing, aquí lo tenemos con Ray Tracing, ¿cierto? Pues últimamente ya las tecnologías de tarjetas gráficas ya permiten Ray Tracing en tiempo real, pero digamos que no ha sido la norma por la mayoría del tiempo, ¿cierto? Entonces todavía los motores de render en tiempo real utilizan la rasterización. Ahora sí, ¿qué es la rasterización? La rasterización es básicamente una operación matemática que yo aplico sobre una superficie y lo que hace es proyectarla sobre una pantalla, ¿cierto? Hasta ahí me han entendido, me han escuchado, está bien el audio. Yo no estoy muteado en OBS, no. Listo. Entonces, ¿cómo así que es una operación matemática que proyecta algo sobre una pantalla, ¿cierto? Entonces, digamos que pues esta es mi cámara, ¿cierto? Perdón, X, y digamos que voy a tener aquí un planito que va a ser mi pantalla. ¿Cierto? Esta va a ser mi pantallita. Bueno, hagamos esto más grande. Entonces, en mi pantallita yo voy a proyectar objetos 3D que estén en el mundo, que esté viendo la cámara.
para yo poder, digamos, pintarlos como si fueran pues como si yo estuviera pintando un cuadro o estuviera imprimiendo algo en una hoja, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un objeto 3D, una esferita. Quitémosle el render para que se vea esto así. Entonces, esa es mi esfera en 3D, ¿cierto? Está dentro del volumen de la cámara, es decir, es visible por la cámara. Miremosla pues de aquí desde arriba, miren que está dentro del volumen de la cámara. Pero es un objeto 3D. ¿Yo cómo hago entonces para renderizarlo? Entonces ahí entra la rasterización. La rasterización básicamente lo que va a hacer es que va a coger esta esferita y la va a mover hacia donde está el plano de la pantalla y la va a escalar, ¿cierto? Entonces ahí ya rastericé mi esfera, ¿cierto? Ya la convertí de un espacio 3D a un espacio 2D. ¿Sí se entiende? Listo. Entonces eso es básicamente lo que hace la rasterización. Coge las coordenadas de la geometría y la convierte de un espacio 3D cartesiano a un espacio 2D. Ya pues a un espacio 2D o a otro dependiendo del cómo proyecte la cámara. Ahorita les explico. ¿Cómo ocurre esa operación? Nosotros hemos visto en álgebra lineal, ¿cierto? Que cuando yo defino espacios vectoriales, yo por lo general utilizo matrices. Aquí pues la norma es la misma. Yo voy a tener entonces que por cada uno de estos vértices de la esfera, yo tengo una posición, ¿cierto? Entonces la posición de este vértice, por ejemplo, es esta de acá, 0 no sé qué, menos no sé cuánto, menos no sé qué, ¿cierto? Y está en un espacio de coordenadas cartesianas, x, y, z, ¿cierto? Creo que es de mano derecha, z va para arriba. Entonces yo qué operación matemática específica le tengo que hacer para hacer la rasterización. Es decir, esto de acá. Ah, bueno, ya se me perdió. Bueno, esto de acá, ¿cierto? Entonces, para eso se utilizan unas transformaciones de coordenadas. Para yo transformar una coordenada, pues básicamente yo voy a suceder, ¿cierto? Distintas operaciones matemáticas. Esto sí, pues no lo voy a explicar a detalle. Para yo llegar de unas coordenadas a otras. Lo que hicimos ahorita con el cartesiano apolar, que pues miremoslo aquí adentro, es una transformación de coordenadas, ¿cierto? Estamos desde un espacio cartesiano a un espacio polar. Entonces yo tengo que realizarle ciertas operaciones matemáticas a cada coordenada, pues para que, digamos, describa una posición analógica en otro espacio. Entonces, por ejemplo, para yo pasar de coordenadas a polares, estoy diciendo que, bueno, para radio, tengo que es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? Y para el ángulo, entonces tengo que es la tangente inversa de y sobre x, ¿cierto? Esas son las transformaciones que yo tengo que hacer para que un punto en el espacio cartesiano se convierta en un punto en el espacio polar. Entonces, es algo parecido. Otras transformaciones que existen es, por ejemplo, el emparentar un objeto, ¿cierto? Digamos que yo tengo aquí un objetico, 3D object, una esferita. Un momentico, vamos a meter un momentico que tengo que toser. Volví, listo. Entonces, el emparentado es lo mismo. Entonces, si yo creo, por ejemplo, esta esferita, que digamos que este va a ser el papá, parent, y creémosle un cubito que va a ser el hijo, ¿cierto? Entonces, cube, child. Entonces, si yo muevo esta esfera, el cubo se mueve con ella. Si yo roto esta esfera, el cubo rota con ella. Si yo escalo esta esfera, el cubo se escala con ella, ¿cierto? Eso es porque el cubo no, digamos, no está evaluando sus coordenadas en un espacio global, sino que está evaluando sus coordenadas en un espacio local relativo al parent, ¿cierto? Hasta ahí entendemos. Listo. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Básicamente, entonces, vamos a partir, digamos, las operaciones en posición, rotación y escala. Para la posición es muy simple. Yo para calcular la posición relativa,
es simplemente coger la posición del papá y, y sumarle la posición relativa, ¿cierto? Es decir, si yo estoy en 0, 0, ¿cierto? Entonces la posición del papá que es, bueno, pongamos la... bueno, pongamos 10, 10 para que se note, ¿cierto? La posición del papá es 10, 10, 10, más la del hijo que es 0, 0, 0, entonces realmente en el espacio global yo estoy entonces en 10, 10, 10, ¿cierto? Porque a 10 no le estoy sumando nada. En cambio, si yo estoy en una posición relativa de 1, 1, 1, entonces ya es la del papá 10, 10, 10 más 1, 1, 1, que es entonces la posición real de este, o pues la posición en el espacio de mundo de este objeto es de 11, 11, 11, ¿cierto? Es correcto, ¿verdad? Listo. Lo mismo para la rotación, aquí pues la que la posición es la más fácil de calcular, la rotación y escala son un poquito más difíciles. La rotación, pues para el que le interese, se realiza pues creando una matriz de rotación, así se llama, se los voy a escribir aquí. A partir de un cuaternión, ¿cierto? Si miramos el cuaternión, pues, perdón, una matriz de rotación, se ve algo como así. En 3D, en 3D, en 3D. Esta, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces se ve algo como así, donde pues efectivamente yo... Y luego, bueno, y luego la posición se va a la posición relativa se va a multiplicar por esta matriz. Lo que va a crear es rotar una posición en un espacio determinado. ¿Por qué se multiplica por la matriz? Porque digamos que para yo alcanzar esta rotación tengo que hacer una multiplicación, una suma, ¿cierto? Una multiplicación matricial es básicamente eso. Si yo tengo un vector, entonces yo multiplico por las componentes, por la suma de las componentes, o lo que hago es que cada componente es el producto punto entre una de las, pues dependiendo del vector, entre una de las coordenadas, una de las componentes del vector con una de las filas o columnas de la matriz, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces así se resuelve la rotación y la escala es algo parecido, es otra multiplicación matricial. Y entonces aquí vamos a lo que es llegar a la rasterización. Entonces para la rasterización se utilizan tres matrices. La matriz de modelo, la matriz de vista o de ojo, pues view o eye, o la matriz y la matriz de proyección. Entonces la matriz de modelo es básicamente el emparentamiento. Entonces, bueno, volvamos a Blender, que aquí ya tenía yo el de este. Entonces la matriz de modelo lo que hace es que va a coger estos vértices que tienen estas coordenadas relativas al pivote, ¿cierto? Y las va a transformar de relativas a globales, ¿cierto? Entonces es lo inverso de lo que estábamos haciendo ahorita, ¿cierto? De sumar la posición del papá más la del hijo, ahora es al revés, vamos a restarle de la posición del papá la del hijo, ¿cierto? Y vamos entonces a aplicarle la matriz inversa de escala y la matriz inversa de rotación, ¿cierto? Y eso lo que va a hacer es que va a separar digamos, por decirlo así, va a desemparentar el vértice del modelo, ¿cierto? Miremos entonces aquí, son estas coordenadas de acá, Windows más, ¿cierto? Estas coordenaditas de acá son las coordenadas locales. Entonces vamos a convertir ese vértice a coordenadas globales. Entonces las coordenadas globales de ese vértice son estas de acá. Entonces son diferentes. Entonces esto es 0.5, 0.1, 0.8. Y las del cursor, que ya son en espacio global, entonces son 0.5, 9 y 0.8, ¿cierto? Así vamos entendiendo, ¿cierto? Es básicamente como si yo desemparentara el vértice. Hola.
¿Sí me entendieron? ¿Sí me escuchan? ¿Hola? Vale, voy a continuar. Eh, ok. Esa sería la primera matriz, ¿cierto? La de modelo. Entonces va a desemparentar el vértice del modelo, ¿cierto? Entonces como si yo cogiera y hiciera esto. No, perdón. Al P. Nope. Son nuevos controles de Blender, hombre. No, P. Selection, listo. Entonces aquí ya desemparenté el vértice, ¿cierto? La siguiente matriz, lo que va a hacer, o sea, la matriz View, lo que va a hacer es que va a emparentar el objeto a la cámara, ¿cierto? Entonces nuevamente, es como si yo llegara, entonces yo tengo este vértice de acá, Origin to Geometry, ¿cierto? Entonces yo tengo este vértice de acá solito, lo desemparenté del modelo y lo emparento a la cámara, ¿cierto? Entonces si vemos las coordenadas, bueno, pues aquí están en el local. Bueno, hagamos una cosa, cambiémosle más bien el pivote. Origin to Trade Cursor, listo, sí. Trade Cursor, así, listo. Entonces aquí ya estamos en posición relativa a la cámara. Miren que aquí ya cambió. El vértice antes estaba, aquí había un 0.1, aquí había un 8, ahora ya es diferente. ¿Por qué? Porque entonces ya digamos que las coordenadas son relativas a la cámara, ¿cierto? Entonces eso es lo que hace la matriz modelo, perdón, la matriz view. Está acá, view. Y por último la matriz de proyección, que es pues, mucho más complicada porque tiene en cuenta lo que es el field of view, el aspect ratio, el tipo de proyección, etcétera, ¿cierto? Y ese lo que va a hacer es que va a transformar el espacio a un espacio cúbico, es decir, como si yo cogiera este frustrum de la cámara, que es como una pirámide, y la convirtiera en un cubo. Busquemos por aquí un ejemplito, pues una imagencita. Eso, aquí está. Listo, acá. Entonces es como si yo convirtiera este frustrum a un cubo gigante, donde sus coordenadas ya no van, digamos, de 0 hasta infinitos y de 0 hasta menos infinito, sino que van de 0 hasta un punto específico. Ese punto específico lo define el tipo de proyección de la cámara, ¿cierto? Si la cámara tiene una proyección de perspectiva, entonces ese límite del espacio, digamos que es un cubo así. Only faces, ¿cierto? Entonces este cubo ya es transformado por la matriz de proyección. Entonces si estoy en perspectiva, entonces el lado de este cubo, o sea, lo que mide cada arista de este cubo, va a ser 2 por W, ¿cierto? W es pues un nombre de un valor, ¿cierto? En el caso de que la cámara esté en perspectiva ortográfica, la arista de cada una de estas aristas de este cubo van a medir 2, ¿cierto? Eh, Haciendo así que el espacio sea entonces desde menos 1 hasta 1, desde menos W hasta W, ¿cierto? ¿Se entiende? Pues por encima. Ok, listo. Entonces, a partir, digamos, de esas tres multiplicaciones matriciales, yo lo que voy a hacer es lo que les mostré al principio. Que yo voy a coger esta esferita que está aquí y la voy a transformar a unas coordenadas planares o a una pantallita, ¿cierto? O sea, van a quedar como si pues todo lo que se transforme en rasterización va a quedar como plano, ¿cierto? Como yo estripara todo y lo pegara en una pared. Entonces toda esa multiplicación matricial es para eso. A eso se le llama pues la rasterización. Listo, projection. Listo. ¿Y para qué todo esto? Bueno, porque ahora sí entramos a los shaders. La rasterización, digamos que se da
o bueno, todas estas multiplicaciones y todo, digamos que no es una camisa de fuerza para yo renderizar. En los shaders mismos yo puedo definir otro tipo de proyección, otro tipo de render, ¿cierto? Pero los shaders son para eso, para yo poder entonces eh, procesar todos estos datos de todos estos vértices, ¿cierto? De manera eficiente, para yo poder renderizar en tiempo real, ¿cierto? Lo que decíamos, poder hacer estas operaciones, estos cálculos matriciales, eh, para muchos objetos, eh, a cada 16 milisegundos, ¿cierto? Entonces los shaders son esos, son pequeños programitas que que se ejecutan en la tarjeta de video, que para lo que sirven es para paralelizar el procesamiento, ¿cierto? Digamos que la tarjeta de video tiene muchísimos procesadores muy poco poderosos, pero que son tantos que digamos, yo puedo procesar muchas cosas sencillas casi instantáneamente, ¿cierto? Y ahora, digamos que esta es la convención. Un momentico, voy a tomar agüita. Como la convención desde que, digamos, empezó a programar así, eh, sé que se han creado como unos tipos de shaders, ¿cierto? Entonces existen los shaders de vértices, que son los que se calculan, que se ejecutan por cada vértice de la malla. Existen los shaders de geometría, que se ejecutan por cada cara de la malla o por cada primitivo. Un primitivo es dependiendo de cuál sea mi modo de render, por decirlo así. Un primitivo puede ser un triángulo o un quad, ¿vale? Eh, o también que se ejecutan por cada fragmento. ¿Qué es un fragmento? Un fragmento, digamos que es una abstracción de lo que puede ser un píxel. Mostramos aquí Photoshop. Aquí tal, copiar. Esto no era. Aquí, listo, este sí. Lo primero que todo les presento a Lena. Lena es un meme en la comunidad de la visión artificial y los gráficos computacionales. Se utiliza mucho para hacer benchmarks. Entonces, un fragmento es básicamente la abstracción de un píxel. Como que la abstracción es porque digamos que yo voy a generar tanto píxeles como subpíxeles. Es decir, digamos que este cuadradito de aquí es un píxel. Cuando yo renderizo una superficie, puede que digamos la superficie no abarque un píxel completo, ¿cierto? Sino que abarque como la mitad del píxel, ¿cierto? Entonces eso se le llama un subpíxel. Y pues para, digamos que evitarse problemas que eso genera, pues existe el anti-aliasing y qué tales, pero pues ese es el fragmento. Eh, entonces se va a ejecutar pues por cada fragmento, cada píxel, digámosle, de esta pantalla de acá, ¿cierto? Entonces si esta pantalla es de 1920 por 1080, pues entonces hagamos la cuenta. Entonces se va a ejecutar 2.073.600 veces el shader, ¿cierto? Entonces pues yo hago eso en una CPU y se explota. Pues para eso es la GPU, ¿cierto? Hasta ahí entendemos. Listo. Ahora, yo para escribir shaders, yo tengo una cosa que se llama los shading languages. Por lo general, muy poquito algunos juegos cuando están mal traducidos a español, pues les dicen lenguaje de sombreadores, ¿cierto? Los shaders son los sombreadores. Pero no siempre los conoce como un shading language. Un shading language es pues el lenguaje en el que uno escribe los shaders. Dependiendo de una API de renderizado, ¿se acuerdan que yo les había dicho que un render API, Graphics API, bueno, aquí por ejemplo, ¿cierto? De Unity. Un Graphics API es básicamente como una librería de código que va a interactuar directamente pues con el driver de la tarjeta de video, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la Graphics API o la interfaz de programación, eh, que va a cambiar el shading language.
Eso sí, no hay problema porque la mayoría de shading languages se parecen mucho entre sí. Veamos aquí pues una comparación. Y entonces, primero que todo, existen, digamos, diferentes Graphics API. Las más conocidas son estas de acá: DirectX, OpenGL, Vulkan y Metal. Vamos viendo pues lenguaje por lenguaje. Entonces, el DirectX, que es de Microsoft, se utiliza HLSL, ¿cierto? Así se llama el lenguaje. Entonces, vamos a HLSL, un shader de HLSL. Aquí, sí, ok. Este sería un shader de HLSL que tiene pues lo mismo structs, unas cosas que se llaman semánticas. Bueno, eso lo vamos a ir viendo poquito a poquito. Flotantes, ¿qué? Bueno, sí, funciones, etcétera, ¿cierto? Para OpenGL y Vulkan, que son de la misma empresa, Kronos, pues Kronos Group, se utiliza un lenguaje de programación que se llama GLSL, es este de acá. Miren que es parecido, entonces tiene sus estructuras con sus posiciones. Ya los flotantes no se llaman flotantes, pues los vectores no se llaman float algo, sino que llaman vec, ¿cierto? Esos es como los pequeños cambiecitos que te tienen. Vec4 sería float 4 en HLSL. Y lo mismo, pues void, funciones, todo se parece mucho a lo que es C. Ahorita les muestro C. Y por último tenemos Metal, que Metal es el de Apple, es el que se utiliza pues para para renderizar en iOS, en macOS, etcétera, ¿cierto? Antes también se utilizaba OpenGL, pero ya lo fueron cambiando. Y Metal se utiliza es MSL, este lenguaje de programación de acá. Y también es muy parecido, inclusive más parecido a HLSL que GLSL. Entonces, Space Metal, Struct Constants, Struct, ¿cierto? Lo mismo. Aquí se llaman flotantes 3, flotantes 2, que es básicamente un vector de 2 dimensiones, es de 3 dimensiones, etcétera, ¿cierto? Y entonces los shaders se ejecutan, digamos que en ciertas etapas de renderizado. Voy a tomar más agua. Entonces, bueno, miremos que también las APIs de gráficos se parecen mucho. Miren que estas son como las etapas de renderizado. Entonces miremos la de DirectX. Entonces hay un input assembler que es básicamente el que trae las cosas de la CPU. Entonces está el vertex shader, hull, tessellator y domain, que esto es teselación, que son otros shaders pues que no voy a explicar en este curso. Geometry shader, que son los que se ejecutan por primitiva. Rasterizado, y por último los pixel o fragment shader, ¿cierto? Esto en DirectX. En OpenGL miren que es algo parecido. Vertex Specification es lo mismo que decir, por ejemplo, Input Assembler, ¿cierto? Tenemos el Vertex Shader, el Tessellation, el Geometry, miren que lo mismo acá, estos tres y Geometry. Rasterización, y luego tenemos el Fragment o Pixel Shader, ¿cierto? Vamos cogiendo como la onda. Listo. Y lo mismo con Vulkan. Entonces empezamos con un Input Assembler, Vertex Shader, Tessellation, Geometría o Geometry Shader, rasterización y luego el Fragment Shader. Lo mismo para Metal. Entonces primitivos, Vertex, Rasterization, Fragment. Y bueno, aquí ya otro montón de cosas que ya tiene Metal después de. Pues porque Metal es un poquito más diferente a la hora de renderizar. Listo. Entonces es como el real time rendering. Y entonces, ¿a qué viene todo esto? Unity define, digamos que su propio lenguaje de programación para shaders. No es realmente... Uy, un momentico que se me murió la garganta. Ahí. Vale, vale, vale. Listo, volví. Unity define eso, como básicamente su propio lenguaje de programación de shaders, pero realmente es como la combinación de dos cosas, ¿cierto? Esa combinación de dos cosas se llama ShaderLab. Eh, este lo que va a hacer es que va a combinar una lista como de comandos, ¿cierto? O como de sintaxis que solo entiende Unity para él como renderiza, más los lenguajes que ya vimos acá. Hasta donde yo he visto, digamos hasta donde yo he trabajado en ShaderLab con HLSL, que es el de DirectX Microsoft, con GLSL, que es el de OpenGL Kronos, y con un lenguaje muerto que se llama CG. Entonces,
Bueno, no, NVIDIA CG, aquí. Entonces, NVIDIA había creado un lenguaje de programación que se llamaba CG o C4 Graphics, que es muy parecido a lo que es HLSL, pero digamos que este ya no se utiliza porque está obsoleto, ¿vale? Ya no se mantiene. Nvidia pues mismo aquí ellos dicen que está obsoleto. Ta, 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 ta. Mire, ta, ta, ta. Espérate. Ah, bueno, aquí. Recomendamos que para nuevos desarrollos utilicen GLSL o HLSL para Windows en lugar de CG porque ya no se está, pues Nvidia ya no está manteniendo este lenguaje de programación. Este es el que se utiliza no en URP sino en el Built-in Render Pipeline, pero es muy parecido. Digamos que lo que aprendamos en HLSL lo vamos a poder aplicar en CG. Vale. Entonces vamos a ver la anatomía de un shader en Unity. Pues miremos un shader en CG. Create shader, only shader por ejemplo. A ver cómo se entiende el código, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar por ShaderLab, ¿cierto? Entonces ShaderLab define como una sintaxis muy específica y es que va a empezar con un comando shader, ¿cierto? Que me va a decir como dónde va a estar guardado el shader. Le hago zoom, le hago zoom, le hago zoom, ¿cierto? Entonces empezamos por un comando que se llama shader, que es como el nombre del shader, ¿cierto? Este shadercito de aquí es el que se va a ver cuando yo elija el shader en los materiales. Create, material. Miren que si yo me voy acá, onLead, CG shader, aquí está, ¿cierto? Es como un path. Entonces yo me meto aquí, miren, shader, onLead, CG shader. Si yo lo cambio por ejemplo a custom CG shader grupo 1. Yo me voy acá, entonces miren, custom CG shader grupo 1. O por ejemplo, yo me voy a custom CG shader grupo 1, pues lo mismo. Ta, 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 custom CG shader grupo 1, ¿cierto? Eso se entiende, ¿cierto? Eh, Ese sería el primer bloque. El segundo bloque son las propiedades. Aquí es donde aquí es donde yo declaro lo que se va a ver en el material. Entonces miremos el material. Creamos un material, ¿cierto? Para yo crear un material de un shader, le doy clic derecho al shader, create, material. Él ya lo crea con ese shader, miren, ¿sí? Ok, hagámosle zoom. Bueno, aquí yo creo que es mejor dejar esto así. Sí, cierto. Ay, se me fue. Es cierto. Entonces tenemos esto que se llama texture. Eh, si nos vamos a aquí, miren que entonces ellos tienen un nombre que se llama texture que va a ser 2D o una textura 2D que va a ser iniciada por como blanco. Entonces, ¿cuál es, digamos, la sintaxis de eso? Entonces, este va a ser el nombre. Entonces aquí. Bueno, no mentiras, aquí no me deja poner comentarios. Entonces, este va a ser el nombre del, digamos, del valor de la variable en el shader ya de CG, HLCL, GLCL, ¿sí o qué? Luego entonces hagamos de cuenta que es como un constructor. Aquí lo que estamos inicializando la propiedad del material, ¿cierto? Es el nombre que se va a ver en el inspector y el tipo de objeto, ¿cierto? Entonces en este caso vamos a tener una variable que se va a llamar en el shader adentro, en el programa mainText. En el material se va a llamar texture. Va a ser de tipo 2D o de textura 2D. Y va a empezar como blanco, es decir, bueno, este inicializador de aquí es que va a ponerle una textura por defecto blanca, ¿cierto? Eh, ¿Cómo así que por defecto? Miren que aquí, digamos que aquí dice non-texture. El por debajo lo que va a hacer para que, digamos, el shader no muera, ¿cierto? No explote, es que Unity va a llegar y decir, ¿cuál es el defecto de este? Blanco. Entonces Unity por dentro tiene un archivo que se llama white texture y la va a pegar ahí para renderizar, ¿cierto? Y aquí yo ya puedo poner el material, la textura que yo quiera, ¿cierto? Hasta ahí se entiende. Pues
esta partecita de las propiedades. Sí, igual si eso, si no van entendiendo, si quieren que vuelva a explicar, no hay problema. Bueno, este en específico creo que va a funcionar en URP, pero digamos que no está pensado para URP. Este funcionaría, este digamos que está creado es para el render pipeline que se está muriendo de Unity. El que yo les decía, miren, aquí dice CG, ¿cierto? Entonces es este lenguaje de programación que ya no se está usando, tal, 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 sino que lo creé pues para que lo miremos, ¿vale? Pero hasta aquí, como es Shader Lab, va a ser lo mismo para cualquier lenguaje y para que cualquier render pipeline. Hasta que diga paz, ¿vale? Pero entonces si entendimos lo de la propiedad, estamos bien, correctos. Listo. Entonces, el bloque de propiedades va a ser ese. Que yo también puedo hacer, puedo agregar otra propiedad, por ejemplo, que sea un flotante. Float variable, ¿cierto? Que, entonces, se va a llamar dentro del programa float. En el material se va a llamar float variable y va a ser del tipo float, ¿cierto? Y la vamos a inicializar como un 0. Entonces guardemos aquí, compilemos y efectivamente miren que aquí, ahí, eso sí. Ven que aquí tenemos entonces lo mismo, float variable está inicializada como 0, ¿cierto? Y yo aquí ya la puedo manipular, etcétera, etcétera, pero pues este valor no está haciendo nada. Veamos cómo son los colores, por ejemplo. Entonces los colores. Color. Okay. Entonces dentro del programa se va a llamar color. Entonces color variable. El tipo va a ser color. Y lo vamos a inicializar como un... A ver, dígame un color. ¿Alguien? Azulito, listo. Entonces se va a inicializar como un azul, ¿cierto? Como decíamos, el azul es pues un color, es un vector, ¿cierto? De 3 o 4 posiciones, en este caso son 4, RGB alfa, ¿cierto? Entonces azul sería entonces R0, o sea, rojo 0, verde 0, azul 1 o 100% y alfa pues 1, ¿cierto? Lo bueno de, pues por ejemplo lo que yo les decía del ID este que les recomendaba es que por ejemplo yo puedo hacer esto. Pick color from palette, aquí lo puedo cambiar, por ejemplo que sea un magenta. Y ya lo ponen el magenta que queremos, ¿cierto? Pues así como cositas bonitas del rider. Es copiar, entonces este es el azulito. Sí, ok. Y lo mismo, entonces como está aquí, se va a ver en el inspector del material. Y efectivamente, miren que aquí se llama color variable, aunque ya sabemos que dentro del programa se llama guión bajo color. Y yo aquí puedo piquear el color también, ¿cierto? Está ahí todo correcto, todo bien. ¿Hay preguntas? Listo. Déjeme entonces, ahora sí voy a buscar un shader de... ¿Qué? De URP. Pues como para que empecemos de una vez en materia, ¿cierto? Pues un shader muy sencillo de URP en código. Entonces venga. Only basic shader. Hasta me sirve. Pues este es de Unity. Entonces bueno, vamos a crearlo. Entonces bueno, lo voy a crear desde el IDE porque digamos que como en URP uno lo que utiliza es Shader Graph. Entonces digamos que no está hecho para yo decirle clic derecho crear shader, sino que directamente Shader Graph. Entonces por ejemplo pasemos acá shaders, add file, ¿cierto? Aquí entonces pongámosle urp basic onlit.hlsl. Entonces es un archivo vacío, voy a pegar este código. Perdón, no es HLSL, es .shader. Siempre se me olvida. Rename, todo shader. Listo, ya.
Y aquí include sí. Bueno, quitémosle todos estos valores. Pues todos estos comentarios. Hagamos un shader que muestre un color, ¿cierto? Ok, listo. Entonces, ¿qué color queremos mostrar? El azul, decían, ¿cierto? Entonces pues ponemos color, main color, o le zoom, que es de tipo color, y lo inicializamos como azul. Entonces 1.0. Sí, okay. Listo. Entonces llegamos aquí. La propiedad, miren que lo mismo, aunque yo me pasé a URP, lo mismo, ¿cierto? Luego sigue el bloque subshader. El bloque subshader lo que hace es ya decir, ah, bueno, render pipeline, vea, lo que usted ve aquí lo va a utilizar para usted renderizar el objeto, ¿sí o qué? Entonces primero están los tags. Los tags lo que hacen es darle como unos comandos al render pipeline para que él sepa cómo renderizar, ¿cierto? Por ejemplo, esto de render type opaque. ¿Se acuerdan que yo en los shaders pues en los materiales de partículas yo les decía como, ah, no, pásenlo a transparente, que para que el sistema de render entienda que es que tiene que ser una transparencia, etcétera, ¿cierto? Bueno, entonces ese setting se lo estamos poniendo aquí. ¿Sí o qué? Además de eso, pues este que es muy sencillito, a este le está especificando, ah, mira, es que el render pipeline en el que va a funcionar este shader es Universal Render Pipeline. Lo que va a hacer es que efectivamente Unity va a llegar y va a renderizar, y si no está en Universal les va a decir, ah, no, yo no rendericé esto, acá hay un error, y te saca un error. Digamos que esto es pues para no asegurarse de que esto solo va a funcionar en URP. Por X o Y motivo, de que yo que sé, por ejemplo, que HDRP soporte una cosa diferente, entonces yo diga, ah, no, pues que no se va a ver igual, entonces siempre solo va a funcionar en URP. Y pasamos al pass. El pass es otra cosita pues de Unity, pero esto básicamente lo que le va a decir a Unity, ahora sí, entonces esto es para decirle a usted va a clasificar este objeto como un tipo de objeto, que es el opaco, y solo para Universal Render Pipeline, ¿cierto? Existen más tags, eso está en la documentación de Unity, luego se las voy mostrando a medida que vayamos aprendiendo. Este de acá ya dice, ah, bueno, aquí va a empezar el shader. Entonces este pass se va a ejecutar una vez por cada objeto que se esté renderizando cada frame, ¿cierto? Digamos que esto es como el contenedor del programa, ¿cierto? Y este comando HLSL program lo que va a decir es que, ah, bueno, entonces aquí ya terminó el lenguaje de programación Shader Lab, que era esa combinación extraña de Unity, y empieza el HLSL puro, ¿sí o qué? Hasta entendemos tal, los comandos, el pass, HLSL program, ¿cierto? ¿Sí se entiende? Hay preguntas. Vale. Entonces, aquí ya empieza HLSL, y entonces lo que yo voy a decir es que, bueno, en este programa yo voy a definir un vertex shader y un fragment shader o un pixel shader, ¿cierto? Entonces este comandito aquí pragma lo que está diciendo es que le está diciendo al compilador, oiga, su subrutina como compilador vertex se va a llamar vert. Es decir, yo le estoy diciendo al shader o al compilador de shaders que utiliza Unity, vea, el vertex shader va a ser una función que se llama vert. Veámosla por aquí abajito. Miren que se llama igualito. Vert, ¿cierto? Lo mismo para fragment. Entonces este pragma lo que le dice al compilador es, vea, el fragment shader que usted lo necesita para renderizar se va a llamar, es una función que se llama frag, ¿cierto? Entonces esa funcióncita acá, frag, ¿cierto? ¿Entendemos? ¿Preguntas? Listo. Listo. Igual si no entienden, tranquilo, yo explico con más despacio. Listo, vamos a ver todo esto pues de acá arriba cuando llegue su momento, ¿cierto? Porque pues es mucha información, ¿cierto? Básicamente yo quiero que entonces juguemos con el vertex y el fragment shader. Bueno, ahora mismo solo con el fragment shader, ¿cierto? Entonces el fragment shader, miren que devuelve un color, ¿cierto? Half 4 es como si yo dijera en Unity vector 4.
vector 4, ¿cierto? Entonces es un X, Y, Z, W o R, G, B, A, ¿cierto? Pues son 4 componentes, es un vector. Entonces, este half 4 que va a hacer el fragment shader, lo que va a hacer es, va a decir, bueno, el píxel en el que se esté ejecutando este programa va a devolver este color, es decir, va a pintar ese píxel de ese color, ¿cierto? En este caso yo tengo entonces el color, ¿cierto? Entonces, para yo poder, digamos, hacer que una propiedad del material esté ligada al shader, simplemente yo declaro la variable con el mismo nombre que están las propiedades. Entonces, half 4, color. Entonces aquí esto ya está como, por decirlo así, ligado, ¿cierto? Unity ya le va a decir, ay, ¿cuál es mi variable que llama color? Ah, es esta. Entonces, vamos a ponerla azul, ¿cierto? Y ya simplemente aquí retornamos el color, ¿cierto? Y efectivamente, entonces, yo creé ese shader en shaders. Aquí. No, URP Bicyclet. Creemos de un material. Y miren que es azulito, ¿cierto? Y yo ya puedo editar este material. Inspector. Y le puedo poner el color que yo quiera, por ejemplo, verdecito, rojito, moradito, blanco, un gris, ¿cierto? Puedo jugar con el HSU, entonces, ay no que la saturación, ay no que el valor. Y el alfa no funciona, porque no funciona, porque yo le dije en el shader, no, mire, es que este material no es transparente, es opaco, ¿cierto? Entonces, ahí entendemos, está bien, listo. Vamos a ver entonces por encimita los tipos de datos de los shaders. Pues pongámoslos por aquí abajito, escribámoslo. Entonces, yo tengo los tipos numéricos, que son entonces float, es decir, un decimal de 32 bits. Yo tengo half, que es un decimal de 16 bits. Yo tengo fixed, que es un decimal, creo que de 16 bits también, espérate, eso no me lo sé de memoria. Fixed. No, miren, es un decimal de 4 bits. Y digamos que estos tienen sus formas empaquetadas, es decir, si yo tengo un flotante, también entonces yo tengo un vector de esos flotantes. Entonces float 2, que entonces es un vector, ¿cierto? Decimal, de esto de 22 bits cada uno. Tengo un half 2, bueno, float 2, float 3, hasta float 4. Float 2, float 3, float 4 y las matrices. Float 2 por 2, float 3 por 3, ¿cierto? Y pues básicamente son, hagan de cuenta, arrays, pero ya digamos hechos como un tipo de HLSL, ¿cierto? Lo mismo con half 2, half 3, 4, half 3 por 3, 3 por 3, y lo mismo para los fixed, ¿cierto? Esos son los tipos numéricos. También tenemos unos tipos de textura, ¿cierto? Que tenemos... Por ahora lo voy a dejar sencillo, vamos a decir que existen los samplers 2D, ¿cierto? Entonces los samplers 2D son texturas en 2D, ¿cierto? Las texturas de toda la vida, que tienen tanto de alto, por tanto de ancho. Y también además tenemos sampler 3D, que son básicamente texturas en 3D que pues se utilizan para otras cosas volumétricas. Y además existen los sampler cubes.
que es para hacer cube maps. Por ejemplo, lo que es pues el skybox es un cube map. Entonces es básicamente como si yo cogiera un cubito de Blender, un cubito, y le mirara a su vez. Miren, entonces básicamente esto de acá. Y es básicamente eso, como un objeto que me va a guardar esa textura, ¿cierto? Pues más otras informaciones que vamos a ver más adelante. Yo creo que en la otra clase. Listo muchachos, entonces, ¿entendieron? ¿Qué les pareció el tema? Vale. ¿Está complicado? Sí, está complicado, listo. Yo lo entiendo, digamos que lo de hoy era como un abrebocas, era, digamos, explicar esa teoría que, digamos, poco a poco vamos a ir como desglosando, vamos a ir entendiéndola a fondo, ¿vale? ¿Tienen preguntas hasta ahí? Pues digamos que el concepto general les quedó claro, pues lo de que el shader, que las etapas del render, etcétera. Si ya pues esto aquí ya de que los tipos de datos y todo eso, ya nos vamos a ir metiendo con eso de a poquitos. Lo mismo que esta anatomía, todo lo vamos a ir repasando cada vez que hagamos un shader, tal, vale. Ok, listo. Por último, entonces les voy a mostrar, digamos, cuál es esa analogía, ¿cierto? Del shader graph con el código. Entonces, un shader graph es básicamente, digamos, una versión con interfaz gráfica. Es como hagan de cuenta como un autoprogramador, ¿cierto? No sé si ustedes, por ejemplo, han utilizado Angular o inclusive Wix, ¿cierto? Que lo que ustedes van es como arrastrando cositas y lo que va haciendo es generar un código donde él vaya poniendo esas cositas en unas posiciones, etcétera. Bueno, básicamente el shader graph es lo mismo. Entonces vamos a crear un shader graph, entonces create shader universal render pipeline only shader graph URP basic only graph. Entonces, este shader graph de aquí es básicamente esta misma teoría que vimos en código, pero ya con grafiquitos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este bloque de aquí de propiedades es este mismo de acá. Entonces, si yo llego y le digo acá un colorcito, le doy aquí, en esta ventanita donde dice Graph Inspector, le pongo el default, entonces en azulito. Entonces, y yo lo puedo arrastrar pues aquí al espacio. Y le puedo entonces decir, ah, mira, no, entonces en el fragment shader, ¿cierto? Lo que vemos aquí, frag, ¿cierto? Que es el fragment shader. Entonces yo le conecto acá y entonces va a devolver un azulito. Save asset. Entonces si yo a este shader le creo un material, efectivamente es el mismo funcionamiento. Aquí yo tengo entonces el color, que yo lo puedo cambiar, ¿vale? Pues entonces la lógica es la misma, es básicamente un espejo de lo que es el código, ¿vale? Listo muchachos, entonces esa sería como la teoría del día de hoy. Ya el viernes ya nos metemos de cabeza pues a programar shaders. Y también a hacer su versión pues en shader graph, pues para que digamos no se nos olviden las dos formas de hacer shaders, ¿vale? ¿Qué les pareció? Se me cuidan. Sí, es un poquito abrumador, lo sé. Eh, pero vamos a empezar de a poquitos. Esto era como, pues como les hice al principio de la clase del semestre, que fue una presentación muy larga diciéndoles qué era cada cosa. ¿Se acuerdan? Listo, muchachos. Entonces se me cuidan, que descansen, estén pendientes, que el viernes ya les dejo pues la actividad de las funciones, ¿vale?